Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, hace un momento hablaban de la materia educativa como en el periodo neoliberal, pues nunca se atendió ese tema, al contrario. Y quizá no recordamos, pero en la época de Ernesto Zedillo, que ahora pues vuelve a la carga con sus mentiras acerca de la democracia mexicana, pues él justamente llevó a cabo una gran represión contra un movimiento estudiantil, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se opuso en 1999 a la privatización de la universidad. Además de este acto represivo, bueno, Ernesto Zedillo pues se caracteriza no solo por el gran latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México con el FOA-PROA, sino también con otras privatizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de los ferrocarriles, pero también la de las pensiones en 1997. Y hay que hacer memoria porque los mexicanos, las mexicanas, le seguimos pagando a él una pensión vitalicia a través del Banco de México, que este año 2025 nos va a costar 1,700,000 pesos. Ernesto Zedillo también fue en su momento, su familia política, investigada por narcotráfico. Se le vinculó al cártel de Colima. Además de este tema, pues también es responsable de otras masacres, ¿no? Está, por ejemplo, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, Acteal. Eso ocurrió en ese sexenio. Él llegó a la presidencia incluso después de un magnicidio y nunca lo aclaró. Y ahora viene a hablar de que en México no existe la democracia cuando el pueblo de México por primera vez tiene en su poder la decisión de elegir al gobierno que lo representa y ahora también no solo al ejecutivo y legislativo, sino también al judicial. Preguntarle, Presidenta, sobre esta hipocresía y también este cinismo de personajes del pasado que vienen pues a seguir diciendo mentiras. Bueno, ya mencionaste muchas de las desgracias de aquella época. Y sí, en efecto, ayer, después de haber mencionado este tema de esta falsa defensa de la democracia, porque es eso. En realidad, los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue. Llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió, él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOA-PROA, con el retiro unilateral decidido por una persona de la Corte anterior y pone a la nueva Corte? Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico, porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida.
Entonces, ¿cuál democracia? Entonces sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. Eso, por más que digan lo que digan, es una realidad. Porque la democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento. Ahora, nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo, ¿cuál libertad? ¿La libertad del mercado? Sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba. O regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Esos son los dos proyectos de nación, y hay quien sigue defendiendo el pasado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto muchos jóvenes, hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nacieron en el año 2000 y había acabado el sexenio de Zedillo, o nacieron en el 2006, ni siquiera les tocó el desafuero o el fraude electoral del 2006. Y hay que recordar la historia, porque si no, se cometen los mismos errores. Presidenta, en el tema del empresario Álvarez Puga, saber si también se tiene información de su esposa.